Te doy la más calurosa bienvenida a este nuevo episodio de Mirando Más Allá. Imagina que tienes 36 años de edad, que estás encarrilado en tu profesión, tienes una familia con hijos pequeños y te dicen que vas a perder la visión. ¿Qué harías? Hoy vamos a tener el enorme gusto de compartir una charla con Eduardo Millán, que vivió precisamente esta situación y que nos va a relatar cómo salió de ella y cómo además logró mantenerse en su trabajo ya 23 años dentro del Instituto Nacional de Antropología de Historia. Pero antes de cederle la palabra a Eduardo, que se encuentra en la Ciudad de México, quiero pedirte un favor muy grande. Si te gusta nuestro contenido, si te aporta algo valioso, dale me gusta y suscríbete a este canal. Y por favor, comparte este episodio, porque nunca sabemos a quién le puede cambiar la vida esta información. Eduardo, es un placer contar contigo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Hola, muchas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia de vida. Es un honor platicar contigo. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Para comenzar ahora sí que con el inicio, ¿verdad? Sí, Eh, ¿Recuerdas cómo fue para ti tener tus primeros síntomas y recibir el diagnóstico de retinosis pigmentaria? sí, fue una situación complicada. Yo era muy niño, jovencito tal vez, cuando empecé a identificar que tenía problemas para ver de noche. Sin embargo, pues trataba de hacer lo que tenía que hacer sin ponerle mayor importancia a este tema. El diagnóstico me llegó justo, como decías hace rato, a los 36 años y fue un impacto muy fuerte. Tal vez creo que la primera vez que tuve un acercamiento a un problema visual fue cuando yo era muy niño y mis padres me llevaron con un médico que les dijo, prepárense porque su hijo se va a quedar ciego antes de cumplir 18 años. Mis papás desesperados empezaron a buscar opciones, me pusieron unos lentes con un aumento muy grande y la verdad es que lejos de ayudarme me complicó más la existencia. Me llevan con otro médico y ese doctor les dice, señores, ustedes no deberían de preocuparse por la condición de salud visual de su hijo. Él podría incluso ver ahorita hasta a través de las paredes. Esa era la complicación en aquel momento, que ni siquiera los médicos sabían de qué se trataba. Con el paso del tiempo, la discapacidad se fue dando cuando de noche me costaba trabajo identificar a las personas. Moverme de noche era muy complicado. Y el diagnóstico formal, digamos, me lo dieron un día hace 22 años. Cuando fui a Arista yo ya no alcanzaba a ver para manejar. Y ese día me dijeron los médicos, tienes retinosis pigmentaria y si llegaste manejando, no te vamos a permitir que te vayas manejando porque ya eres un riesgo para los demás y eres un riesgo para ti mismo. O te matas o matas a alguien. Así de fuerte fue el enfrentamiento que tuve con ese primer diagnóstico. Una situación muy fuerte, un, un shock realmente. Todas mis emociones se revolvieron. Y no, fue bastante fuerte, sí. Sí, sí, de por sí el soltar las llaves de un coche para una persona es algo muy difícil, pero ya recibir toda esta información de golpe, pues sí, es un impacto tremendo. Y justo ahorita dijiste que todas tus emociones se revolvieron. Para ti, ¿cuáles fueron tus emociones predominantes? ¿Cómo lo viviste? Mira, como en mi casa ya había personas con este mismo problema visual,
Eh, Pues lo primero que sentí fue mucho coraje combinado con miedo, desesperación, porque en el contexto de mi vida de aquel momento, el que tenía el aporte económico más importante para la casa era yo, y pensar que tenía dos hijos pequeños a los cuales había que mantener, eso me generaba muchísima incertidumbre, sobre todo por lo que podía pasar en el trabajo. Entonces, emocionalmente yo estaba muy dañado, tenía, sí, todo revuelto, coraje, frustración, todo. O sea, el miedo me paralizó porque yo tenía un año de haber ingresado al instituto y mi idea era dejar pasar un tiempo para poder regresar a la actividad que durante tanto tiempo había realizado, que era en la Secretaría del Trabajo como consultor de capacitación, pero esa noticia lo que hizo fue paralizarme. Me dio tanto miedo que yo decía, si no me muevo, no se van a dar cuenta que tengo este problema. Y durante mucho tiempo hice todo lo posible para que nadie se diera cuenta de cuál era mi problema. Con mi familia evitaba hablarlo, pero al interior siempre tenía muchos problemas. Ni siquiera te atrevieran a sugerirme a hacer una rehabilitación. En mi cabeza eso no existía porque ni siquiera sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces tenía muy revueltas mis emociones y casi siempre era con coraje que salían, con coraje. Y evitaba al máximo tener contacto con la gente. Sí, así. Te empezaste a aislar mucho. Completamente me aislé de todo el grupo de gente con el que trabajé en la secretaría, de mis amigos más cercanos, me distancié muchísimo de mi propia familia y de mis hijos también. Me alejé de ellos porque llegaba el fin de semana y me encerraba en la recámara a tratar de buscar una respuesta de qué es lo que me estaba pasando sin pensar en darle una solución, sino más bien en completa negación y sufriendo en silencio, digamos, todo ese dolor que yo sentía al, al tener el diagnóstico de retinosis y sabiendo cuál es el final de esto, que es la ceguera, a la que siempre le he tenido mucho miedo, ¿no? Entonces, eso me llevó a tener, por supuesto, muchísimos problemas con la mamá de mis hijos y eso de alguna manera también abonó a, pues, a que termináramos divorciándonos. La verdad es, yo creo que sí fue un factor importante, no sé en qué porcentaje contribuyó, pero creo que sí fue un factor fundamental, ¿sí? Y con mis hijos, pues, eran pequeños, ellos no entendían. Yo debí de haber procesado de otra manera, pero estaba, no, completamente aislado, estaba muy mal, porque en ese tiempo yo no vivía aquí en la ciudad, yo vivía adelante de Chalco, en el Estado de México, y para mí era muy fácil subirme al coche y regresar, salir muy temprano, regresar en la noche, sin problema, manejando. Y el enfrentarme a esa realidad de tener que salir y tomar el transporte público y empezar a adaptarme a esos cambios que iba teniendo mi vista, pues fue muy complejo, muy complejo, porque yo trataba de que la gente no se diera cuenta. Y esa fue mi lucha, yo creo que como 10 años, más o menos, 10 años, tratando de seguir trabajando con el residuo visual que tenía, que era muchísimo más de lo que tengo ahora, pero sin entender todavía hacia dónde iba mi visión. Yo despertaba pensando que de un día para otro ya no iba a ver y Ujú. no entendía la evolución de la enfermedad
y tampoco me daba la oportunidad de investigar. Estaba completamente negado a cualquier cosa que tuviera que ver con eso. Sí, Wow, aquí se ve también la importancia de la información correcta, ¿no? Y sí, adecuada en el momento oportuno. sí. Sí, porque el médico solamente me dijo, pues tienes retinosis pigmentaria, ya no vas a poder hacer muchas cosas de las que venías haciendo y pues vete preparando porque pues a partir de aquí la vida te va a cambiar. En ese momento yo sabía por mi madre, que también tiene retinosis pigmentaria, que había un centro oftalmológico en Cuba, el hospital creo que se llama Cienfuegos, y ahí te hacían un tratamiento que te ayudaba a revertir en un 70% la afectación que tenías en la visión. Entonces el médico me dijo, no hay en ninguna parte del mundo un tratamiento que te pueda ayudar. Si quieres ir con los cubanos y te sobran 500,000 pesos anuales, hazlo, porque vas a tener que estar yendo de 3 a 4 veces a la isla para que te den tu tratamiento, con el riesgo que en alguna de esas regreses sin visión o con menos visión de la que llegaste. Entonces, en una primera instancia, sí pensé, bueno, puedo vender los coches, puedo vender la casa, a lo mejor me alcanza para una parte del tratamiento, pero después pensé que no era viable. La verdad, en ese momento dije, no voy a poder sostener un tratamiento así y simplemente fue una opción que deseché. Ya no, ya no seguí explorando por ahí. Esa manera de darme la noticia abonó más a mi miedo y a mi incertidumbre de qué iba a pasar conmigo. Sí. Entonces, pues seguí trabajando, seguí esforzándome, seguí subiéndome al transporte público, aunque era algo que no me gustaba. No me gustaba porque además pues tenía que tomar un autobús, tenía que subirme al metro, eh, que para ese tiempo la verdad es que no era nada fácil y cómodo para mí. Sí, Sí. Y fíjate que lo que relatas de hacer todo lo posible y esforzarte tanto en ocultar las limitaciones, ¿no? Eso es algo que nos sucede a todos, sobre todo en alguna etapa, ¿no? sí. De, de que no, nadie se dé cuenta. Y es un, hijos, metemos tanta energía en eso, o sea, el esfuerzo es tremendo de lo que hacemos para que nadie se dé cuenta. Fíjate que en sí, sobre todo en el trabajo, o sea, ya el hecho de haberme aislado de mis amigos y de mi familia, ya para mí no era, ya no representaba ningún problema. Para mí lo importante era que en el trabajo no hubiera indicios de ese problema. Te platico el contexto del momento del diagnóstico. Yo tenía un año de haber ingresado al instituto, me dan el diagnóstico, la persona que me dio la oportunidad de ingresar al instituto la mueven de posición, entra un nuevo coordinador y algunos de mis compañeros que yo veía con muchos más años y muy cercanos a la persona que habían movido del lugar, demasiado nerviosas, y al grado de cuando estaban presentando al nuevo coordinador, esta persona hasta temblaba del nervio porque sabía que venían muchos cambios. Entonces, el verlo a él así, la situación tan tensa, pues todavía abonó a esa falsa resistencia, diría yo, para que no se dieran cuenta de lo que me estaba pasando. Sin embargo, para mí eso fue como una bomba de tiempo, porque tanto estrés, tanta contención abonó a que la pérdida de campos visuales fuera mucho más acelerada en esa primera etapa, posterior al diagnóstico. El estrés fue lo que no ayudó. Sí, 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 por supuesto, todo eso afecta muchísimo. La familia, los amigos quieren ayudar, buscan ese acercamiento.
Tú los rechazaste, te aislaste. ¿Qué hubieras necesitado tú en ese momento? Yo creo que hubiera necesitado tal vez hacer alguna terapia, algún tipo de terapia que me ayudara a entender lo que me estaba pasando. Yo creo que si hubiera tomado la rehabilitación desde aquel momento, nada de todos los problemas que tuve hubiesen pasado. Sin embargo, creo que el haber transitado tantos años por esa contención me sirvió porque llegó el momento en el que yo me sentía solo, solo contra el mundo, digamos. Y eso me demostró que si terminas confiando en lo que tú eres, en lo que tú sabes, puedes salir adelante. Yo creo que alguien me decía que mi actitud era bastante soberbia por no aceptar el apoyo. Y tal vez tenían razón. Si yo me hubiera permitido escuchar a mi madre, que ella ya había hecho un proceso de rehabilitación, el haber tomado en cuenta muchos de los consejos que que ella me daba en ese momento, el haberme acercado con otras formas a la madre de mis hijos, hubiera sentido que me estaban arropando. No, no les permití a nadie que se me acercara. No, no, era demasiado mi coraje, demasiado de mi coraje. Y en el trabajo, pues obviamente tenía que tener una actitud distinta para que no se dieran cuenta que por lo que yo estaba pasando, ¿no? Pero llegó el momento en el que ya no lo pude detener. O sea, ya No, era tanto la presión que me habían pedido un trabajo en Excel de acomodar unos datos que para mí era muy normal hacerlo sin problema. Y casi para terminar me di cuenta que había hecho una revoltura de información muy fuerte. Y es ahí mi primer enfrentamiento con fallas en el trabajo. Ahí fue donde tuve que empezar a abrirme, a decirle a la gente de mi trabajo que yo tenía un problema visual, porque además era un trabajo urgente, entonces no salió, no salió como se esperaba en ese momento, ¿no? wow. ¿Y cómo respondió entonces tus colaboradores o tus compañeros? ¿Cómo respondieron ante esta confesión, digamos, de tu parte? En primera instancia, mi jefa lo que hizo es, a ver, no te preocupes, a ver, tranquilo, ahorita hablamos, tenemos que resolver esto. Se acercaron otros compañeros y empezaron a repartirse el trabajo. Lo sacaron muy rápido y entonces ella empezó a platicar conmigo y a decirme, bueno, ¿qué traes, no? O sea, ¿qué te está pasando? Y para ese momento yo creo que ya habían pasado de como unos 4 años, tal vez, 5, tal vez del diagnóstico. Y pues ella me dijo, o sea, tú tranquilo, vamos a ver cómo le hacemos, no te preocupes, yo hablo con la coordinadora, ¿no? De lo que está pasando y vamos a conseguir el apoyo de ella. O sea, tú tómalo con calma. Ahí creo que fue el primer momento en el que ya no aguanté y me puse a llorar como niño porque había tenido mucho tiempo contenido ese sentimiento, ¿no? De Ujú. frustración. Me desahogué y bueno, seguí trabajando, las cosas siguieron. Obviamente empecé a poner más atención en el trabajo, ya no hacerlo con la misma velocidad y con la misma destreza que lo venía haciendo, pero ponía el doble de atención. Hasta que llegó el momento en el que esta persona me dijo, ¿sabes qué? Ve, saca una cita con algún médico y a ver qué te dicen. Y yo le empecé a dar largas hasta que llegó el momento en el que ella me dijo, o me traes un comprobante de que ya estás en algún servicio médico o no te voy a dejar entrar.
Y no lo hizo con el afán de hacerme a un lado, de discriminarme. Lo hizo un poco para generar presión y que realmente yo acudiera a un servicio oftalmológico para que me valoraran, porque no nada más el diagnóstico valía, ¿no? En ese momento. Gracias a ella, justo, que fue uno de los primeros ángeles que encontré en el camino de la rehabilitación, fue que inicié ese proceso. Todos mis compañeros de alguna manera me apoyaron en ese momento y los que continúan todavía siguen apoyándome en diferentes maneras, ¿no? Desde, por ejemplo, sacar dinero en el cajero, hacer un documento escaneado de la fotocopiadora, sacar una fotocopia, ¿no? Porque obviamente todos esos equipos no tienen, pues no están adaptados, están para el uso de todos, ¿no? Y no puedo llegar a ponerles una etiquetita para saber qué botón tengo que apretar. Entonces ahí es donde tengo que pedir ayuda todavía y hay mucha gente que lo hace de muy buena voluntad. Sí, tengo muy buenos compañeros y amigos ahí en el instituto que me han arropado, que han cerrado filas en torno a mí para apoyarme con el trabajo. Sí, Wow, Lalo, fíjate que lo que relatas es algo precioso. O sea, la actitud de tu jefa, mis respetos por ella, sí, de ese empujoncito que te dio, de esa comprensión que sí, mostró, ese sí. apoyo, o sea, de verdad, mis respetos. Y pues me percato que el finalmente abrirte a tu entorno y explicar lo que estás viviendo, lo que está pasando, generó un cambio en tanto en ti personal como también en todo lo alrededor. ¿Cómo viviste tú este cambio, esta apertura? ¿Cómo fue para ti? En primera instancia, haz de cuenta que me desinflé, ¿no? Me desinflé como un globo porque estaba tan contenido que yo decía, no puedo permitirle a la enfermedad que me gane en primera. En segunda fue el saber que aparentemente yo no dejaba ver a la gente mi problema, pero la mayoría se daba cuenta que yo tenía problemas para ver, ¿no? Solo fue cuestión de hablarlo con ellos para, sin decirme algo, con su actitud, saber que estaban ahí para mí, para lo que yo necesitaba, para apoyarme en lo que yo les pidiera. Fue empezar a entender que en la medida en la que tú hables del problema, las cosas van a ser distintas. El estar tan aislado no sirve, no sirve. Me ayudó en algún momento para demostrarme la fortaleza que tengo, pero siempre se necesita del apoyo de la gente. Y en esos momentos para mí fue fundamental, fue demasiada ayuda los amigos que estuvieron cerca de mí, mi jefa y mi coordinadora, que cuando ya lo pude platicar con ella, es una mujer muy ruda, se reía, ¿no? Se reía y dice, pues no pasa nada. O sea, sí te vas a quedar ciego, pero el cerebro te funciona. A esas frases son a las primeras que me tuve que enfrentar y que finalmente me hicieron entender, pues que la gente tenía razón, ¿no? Y que si me apoyaba en ellos, iba a poder seguir trabajando, finalmente que ese era mi objetivo, continuar en el empleo, mantenerlo. Y con ese apoyo empecé sí, a sentirme un poco más libre, quitarme esas cadenas que yo mismo me había puesto y seguir caminando en la vida. Sí. Fíjate que sí, el soltar la noticia, el que todo el mundo ya hablar de eso libremente, la gente lo relata de diferentes maneras. Tú ahorita dijiste soltar las cadenas, hay Ujú. personas que lo dicen como quitarte una máscara de enfrente, Sí, otros también dicen que se te va un gran peso de encima, ¿no? sí, O sí, es así como un alivio impresionante.
Sí, sí, porque finalmente estás contenido, no, como que respiras de otra manera. Yo lo digo así porque Ujú. finalmente puedes empezar a hablar, pero ese fue como el primer momento. O sea, la parte más fuerte viene todavía unos años más adelante. Derivado de este momento en el que René Salas, que es aquel ángel que te digo que me obligó a ir a rehabilitación, fui al Conde de Valenciana y de ahí me canalizaron al Cresidevi, que es el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales, que de hecho fue como mi primer contacto con esas palabras, ciegos y débiles visuales. Ahí tuve apoyo psicológico y tuve contacto con un rehabilitador que fue el que, yo digo que fue el que hizo la magia, porque finalmente con él aprendí a que la computadora la podíamos configurar de tal manera que a pesar de mi limitación visual, yo iba a poder seguir trabajando sin mayor problema. Entonces él me enseñó a cómo configurar el equipo para poder trabajar. Ujú. Y cuando llegué a la oficina y le comenté a mi amigo, compañero, a Moisés Paz, el cómo podía cambiarle la configuración a mi máquina y empezamos a hacer pruebas y empezamos a ver cuáles eran las opciones que podían adaptarse mejor o que yo me podía adaptar mejor para usar la computadora, se hizo la magia. Dejé de tener tantos problemas, porque entonces ya alcanzaba a ver lo que estaba trabajando. Y, y ahí fue otro cambio completamente, una perspectiva distinta, la posibilidad de continuar trabajando al mismo nivel de todos mis compañeros. Sí, ese momentito también ha sido clave. Y no estoy hablando ya de una rehabilitación completa, que eso viene todavía más adelante. Pero en esa primera instancia, eso fue lo que me ayudó a entender cómo hacerme funcional en el trabajo. Ujú. Sí, y ese en ese momento era tu prioridad, ¿no? Era el punto Sí, número uno que se tenía que abordar. exacto. Y el simple hecho de saber que existen estas alternativas, que se Sí, puede continuar usando todos los la tecnología, simplemente adaptándola, eso, ya es algo maravilloso. sí, sí, sí. La verdad es que es un cambio muy importante, muy importante. Y no es nada complicado, ¿no? Simplemente es poner la pantalla con alto contraste en lugar de letras, o sea, fondo negro, letras blancas, tal vez hacer los iconos grandes o muy grandes. Y la maravilla para mí es usar la lupa que viene toda ahí en el Microsoft, ahí viene la lupa. Y entonces eso me permitió trabajar, digamos que la pantalla dividida en dos planos. Una tercera parte es donde funciona la lupa, todo lo demás, las otras dos terceras partes de la pantalla tienen el tamaño normal, entonces me permite jugar con esa doble visión de los documentos, ¿no? Donde Ujú, estoy escribiendo y donde voy viendo cómo se va armando el documento. Entonces, poco a poco me he ido adaptando cada vez más a esa manera de trabajar, que para todos es completamente difícil de hacerlo, adaptarse a trabajar con la lupa, ujú. no les es tan sencillo. Y pues para mí fue la mejor opción que pude haber encontrado. También me dieron la posibilidad de utilizar lupas de joyero para empezar a leer textos. Finalmente era todavía la posibilidad de seguir explotando un poco más mis campos visuales y poder leer los documentos. Aunque era muy cansado, pero finalmente también utilizaba las lupas,
algunos, ¿cómo se llaman estos? Telescopios pequeños Ujú, de 3X y 4X que me ayudaban a alcanzar a ver los letreros de las calles o a ver los letreros de los microbuses. Entonces, digamos que esos fueron como los tres elementos de aquella primera etapa de rehabilitación que me ayudaron a ser funcional. Con esas cosas yo pude seguir trabajando. Sí, ujú. Sí, en este caso son las ayudas ópticas y la adaptación a la tecnología, que para sí. aquellos que nos escuchan, también comento que la otra opción también con la computadora y con los celulares, pues también son los lectores de pantalla. Cuando ya se dificulta demasiado ver la pantalla, pues sí podemos cambiar también a lectores, que es, bueno, en mi caso yo es lo que uso, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, alternativas existen, están. Entonces, ahora platícanos, Lalo, ¿cómo siguió después? Porque bien nos has dicho, esto fue la primera etapa de la rehabilitación, pero de ahí el camino y el proceso continúa. Sí, sí, yo seguía en negación a pesar de que ya había un poco más de apertura, sobre todo en mi entorno laboral, de cuál era mi condición. Yo me seguía negando a tomar una rehabilitación completa. La verdad yo decía, no la necesito, simplemente no me hace falta. Incluso conseguí un bastón de latón y lo compré solamente con la idea de seguir rechazando la discapacidad. Lo cargaba con la idea de decir, aquí te voy a tener y jamás en la vida te voy a usar. El día que yo saque este bastón, ese día se me acaba la vida. Con Híjole, esa idea seguí muchos años y en verdad me pesaba traerlo, eh, pero nadie sabía que yo traía ese bastón. Solamente el amigo que me lo consiguió, sabía que yo había comprado ese bastón. Y, ujú, y siempre lo agarraba y siempre me peleaba con ese bastón y yo decía, jamás, jamás te voy a usar. Y muchos años seguí así, hasta que, y con la insistencia de mi madre que me decía, aprende braille, te va a servir, más adelante te va a servir. Y yo, no, no me interesa, no es algo que para mi vida nunca no me va a funcionar. Empezaba a tener problemas con la gente en la calle, porque obviamente al tener la afectación en la visión central, pues obviamente no alcanzaba a ver a las personas y chocaba con ellas. Empezaba a ver que había mujeres que pensaban que yo intencionalmente iba sobre ellas. Entonces, ya empezaba a haber problemas. O en la calle saludaba a gente que no conocía y a la gente que conocía pasaba como si no la conociera, ¿no? ujú, Aislara de otro bloque de gente, ¿no? Pero después llegó alguien, una persona que trabajaba en una primaria, trabajaban con niños con discapacidad. Ellos tenían en su supervisoría, tenían como compañera a la directora de la Escuela Nacional para Ciegos, Ignacio Trigueros, que pertenece a la SEP. Entonces, ella me decía, vamos, te saco una cita, es mi amiga, la directora, y sin problema, ves, si quieres, si te interesa, podrías entrar. No, no me interesa, muchas gracias. Eso fue, digamos que como por un noviembre, y me dice, yo voy a hablar con ella, cuando tú te sientas dispuesto a entrar, vamos. En febrero me vuelve a decir, ya se abrieron nuevamente las inscripciones. ¿Quieres que hable con esta persona para que concertar una cita y que te entrevisten y a ver si te interesa? Y la verdad, en ese momento, pues yo seguía con nervio, con coraje, dice, no, es que no puede ser.
o sea, no me debo de, no debo de ceder ante la enfermedad. O sea, para mí fue una lucha constante. Al final acepté, me entrevistaron, me presentaron a la que en ese momento era la encargada del programa de integración socioeducativa. Y yo le decía, es que yo aquí solo vengo a aprender braille porque es lo que mi madre me insistía tanto. ¿Solo quieres aprender braille? Sí, mira, ven, siéntate aquí y vamos a empezar. Y entonces empezamos a hacer ejercicios, había una serie de compañeros ahí y me decía, y ella me dijo, ¿y por qué no entras al programa completo? Tenemos braille, ábaco, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, computación y actividades físicas. Y yo dije, sí, el problema es que yo no dispongo de tiempo. No te preocupes, ¿cuánto tiempo tienes? Le digo, "Pues yo entro a las 10 de la mañana a la oficina. Ah, pues estamos aquí desde las 8 de la mañana a 9:30, te alcanza perfecto el tiempo". Y yo dije, ok. Entonces me inscribí, platiqué con mi jefe. En ese momento ya había cambiado. René ya había salido y ahora estaba uno que había sido compañero nuestro y que hasta la fecha sigue siendo mi jefe. Le comenté de esta situación, lo platicó con el coordinador y ahí volví a sentir el apoyo. El coordinador dijo, si no interfiere en el trabajo, yo no tengo problema. Entonces él me apoyó, me dijo, sí, tú trata de llegar lo más pronto que puedas. Y empecé con mi proceso de rehabilitación. Primero, de febrero a junio, julio, que es cuando termina el periodo escolar de SEP, Ujú. estuve solo en clases de braille y obviamente se abrió un panorama completamente distinto. Yo llegaba a la escuela y para mí era como un remanso de paz el saber que había mucha gente con mi condición o con condiciones más complicadas. Había una compañera que era sordociega, muchos compañeros ciegos, y que de ellos, más allá de las técnicas o de lo que las maestras me pudieran haber enseñado, de ellos aprendí a cómo ver la vida, curiosamente de ellos, sobre todo de los compañeros ciegos. Ellos tienen una forma de expresarse y de entender su discapacidad que en ese momento, en esos momentos a mí me dejaba sorprendido. Una anécdota fue que a alguien en clase de braille se le cae el punzón y le dice a la maestra, me apoya con mi punzón, maestra, es que no veo, no lo alcanzo a ver. Y todos en ese momento se empezaron a reír y se empezaron a burlar. Y yo decía, o sea, cómo es posible que se rían de una situación tan dura? Pero ahí entendí que ellos estaban peor que yo por lo menos alcanzaba a distinguirlos. Y, y entonces empecé a entender que la vida va en otro sentido, no es en la que nosotros con el primer diagnóstico nos imaginamos, sino que cuando uno va ligero por la vida y va entendiendo y va aceptando lo que está pasando, las cosas son más sencillas. Ellos para mí fueron mis maestros, todos mis compañeros de la Nacional. Me enseñaron muchísimo, muchísimo de cómo procesar lo que a mí me estaba pasando. Tomaba mis clases, por ejemplo, de orientación y movilidad. Salíamos a hacer recorridos en el centro, porque la escuela está ahí en la calle de Miscalco, en el centro. Regresaba, tomaba mis cosas, me salía de la escuela y me salía sin el bastón. Guardaba mi bastón porque para mí seguía esa lucha todavía en ese momento. Y poco a poco, después salía ya con el bastón de la escuela y fue esa lucha constante hasta que empecé yo creo que a pedirme perdón de tanto sufrimiento que tuve contenido
que entre eso y en que era cada vez más complicado distinguir a las personas, a veces de frente no hay nadie y de repente aparecen, ¿no? Sin el bastón es muy complicado, o a veces solamente veo la mitad de las personas, ¿no? De repente veo un par de piernas que se acercan y solo eso, pero ya con el bastón, pues entonces ya no es mi problema si choco con la gente. Y eso alguien de allá adentro me lo dijo, alguien de la escuela me lo dijo. Tú tienes que caminar con el bastón como si no vieras a la gente. Si chocan es problema de ellos, no eres tú el del problema. Ujú. Y entonces ahí aprendí que el bastón iba a ser mi mejor aliado. Después de haberlo rechazado durante tantos años, se convirtió en mi mejor aliado porque después me di cuenta que es la varita mágica que abre los caminos y que saca la mejor versión de las personas. No de todas, pero sí de algunas, con el bastón. Qué Sí, bárbaro, Lalo. sí. Me encanta todo lo que me relatas, nos relatas y cómo lo externas, porque como lo viviste tú, lo vivimos tantos, ¿no? Entonces, ¿qué cambió dentro de ti cuando comenzaste a usar el bastón? Yo primero sentí la enorme seguridad de traer el bastón, porque siempre que subía una escalera, me volaba el último escalón o el primer escalón, dependiendo cómo veas la escalera, y siempre pues me andaba cayendo. Afortunadamente me detenía de los pasamanos y nada más eh, me trompicaba, me lastimaba los tobillos. Creo que el entender que el bastón se convierte en tus ojos, el aceptarlos y saber que el bastón y yo somos uno solo y que podemos ir y venir sin mayor problema, esa seguridad que te da el usar el bastón eh, es muy importante. Y también empecé a entender que con bastón o sin bastón va a haber gente que hable de ti, ¿no? Que para mí eso era algo de lo más frustrante que podía haber existido, que la gente se diera cuenta que yo tenía algún problema. Entonces, si yo tiraba un vaso de agua, por ejemplo, por no aceptarlo me daba mucho coraje. Ujú, Ahora me río y digo, bueno, pues es que simplemente no lo vi, ¿no? Pero ya empezar a aceptarlo, el empezar a entender y sobre todo usar el bastón, te cambia la perspectiva de la vida. Te conviertes en una persona completamente independiente. De todos modos, yo siempre iba y venía sin bastón. Entonces, a mí andar en la calle para mí siempre ha sido eh, algo muy bonito, ¿no? O sea, caminar en el centro para mí siempre me había encantado. ujú, Pero dejé de hacerlo, pues porque ya no alcanzaba a ver, porque era muy complicado. Ahora que me doy la oportunidad de ir al centro, yo lo sigo disfrutando, pero ahora con el bastón. Y vamos ujú. bien, y hay mucha gente en el centro que te apoya, y en todos lados, ¿no? Hay de todo tipo de gente. Y entonces, esa, esa manera de, incluso de caminar más erguido, con la seguridad que te da el bastón, esa tranquilidad de caminar sin necesitar de, de- de ayuda, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? En una condición como esta. Sí, 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 es maravilloso, cambia la vida, sí, sí. completamente. Ahora, Lalo, regresando a tu experiencia laboral y viendo con el paso del tiempo, ¿has visto cambios en cuestión de inclusión a lo largo de todo este tiempo? O sea, sí, sin que sea en primera instancia como
una cuestión a nivel institucional. Cambió en el sentido en el que todos los compañeros de la coordinación entienden y aceptan mi condición Ujú, y que eso no hace diferencia. Al contrario, ellos se dan cuenta que justo, como decía en aquel momento la arquitecta Virginia Isaac, lo único que tengo es un problema visual, pero el cerebro me funciona. ujú. Y en ese nivel estamos ahí para sacar un trabajo. Y si yo contribuyo con la parte que a mí me corresponde, pues no hay mayor problema. Entonces, el que mis compañeros, mis jefes acepten y entiendan esa situación, me parece que es demasiado valioso. Bueno, el trabajo que está realizando el instituto ahora en temas de inclusión lo encabeza la Coordinación de Desarrollo Institucional. Está promoviendo, sí, la inclusión de personas con discapacidad mediante algunas conferencias, están desarrollando algunos cursos y el apoyo también a comunidades indígenas, que es parte del trabajo que se hace en el instituto. Sin embargo, creo que solo son temas que, como no es la naturaleza del instituto abordarlas, pues los toman nada más como por encimita, como por cumplir, digamos, de alguna manera. Sin embargo, para mí la apertura que han dado o que me han dado, y ahora lo entiendo, pues ha sido como lo mejor. Es este trabajo en el que, pues sí, la gente identifica que yo tengo un problema visual y lo entiende, acepta y, y bueno, me permiten seguir trabajando. Eh, en el área, no nada más, digamos que yo soy la única persona con discapacidad visual, pues sin embargo hay alguna otra compañera que utiliza un bastón de apoyo y reciben, pues sí, toda la aceptación de la gente sin ninguna condición, pero es parte pues de lo que se trabaja en el instituto, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo todavía hay un largo camino por enfrente, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que falta mucho, faltan muchas cosas. Yo creo que hay que ser, como dice Sherry, de Viviendo con Retinosis, hay que hacer visible lo invisible y estemos demostrando que finalmente una discapacidad no te define, que tienes tú la posibilidad de ser y hacer muchas cosas importantes. Creo que en esa medida la sociedad se va a dar cuenta que, que somos gente valiosa, que podemos aportar mucho. Totalmente, y eso tú lo estás demostrando desde tu trabajo, ¿no? Con los mismos compañeros, con todo tu entorno, lo estás demostrando de que estás al par en tu rendimiento con todos los demás, y eso lo comprueba tu trayectoria de ya 23 años ahí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces eso, pues, es muy se debe de reconocer y dar a conocer. Por eso te agradezco Sí, tanto muchas aquí gracias. tu testimonio y para ir cerrando, me gustaría, ¿qué mensaje le podrías dejar en este caso a empleadores y también a las personas que están enfrentando justo la pérdida de visión y están en esta situación de este miedo de permanecer en su trabajo? En primera instancia, yo le diría a todos los empleadores que vean las capacidades de las personas, la manera en la que se desenvuelven y la preparación que cada uno de ellos tienen. Porque finalmente, lo que decía hace un rato, una discapacidad no define lo que eres como persona.
y todo lo demás, todo lo que tú eres, todo lo que tú puedes aportar a las instituciones, se convierte en algo muy valioso. Finalmente, sigues siendo una persona íntegra, sí, con una discapacidad, pero no te limita para seguir aportando y haciendo que el trabajo fluya, que para mí siempre ha sido uno de mis objetivos, que no sea yo un factor que detenga los procesos de trabajo en el instituto. Entonces, creo que lo más importante y lo más valioso, por ejemplo, que ha habido en estos diferentes coordinadores que han pasado por mi área, que se han enterado de mi discapacidad y que simplemente dicen, si es funcional, yo no tengo ningún problema que esté con nosotros, puede continuar. Y ese apoyo, esas ganas de decir, "No, que siga, o sea, si aporta, no tenemos problemas. Cuando empiece a no hacer lo que debe y no aporta lo que se requiere, pues con toda la certeza, pues tendrán que decidir que haya cambios, pero si te fijas, ese concepto lo utilizan para cualquier otra persona, o sea, no nada más para una persona con discapacidad. Sí. Entonces, cuando te meten y te miden con el mismo rasero que todos, esa es la ganancia, porque finalmente estás en el mismo paquete, estás en el bloque de trabajo y la discapacidad no te define. Entonces, para los empleadores, creo que ese sería el mensaje. Ustedes, si tienen la capacidad de hacer para lo que lo tienes contratado, no importa la discapacidad. Ujú, Y para la gente que tiene discapacidad y no nada más discapacidad visual, pues que sepan que valemos mucho, que tenemos muchas cosas que aportar y que no nos queda más que o nos aclimatamos o nos morimos. Tenemos que seguirle dando, tenemos que hacer lo necesario para hacer valer lo que somos como individuos y otra vez la discapacidad no define a una persona, simplemente nos pone un reto adicional a los demás. Y si logramos vencer ese reto y logramos equilibrar las cosas con todos los demás, no hay diferencia. Y las diferencias solamente están aquí. Entonces, en la medida en la que nosotros logremos saltar esas barreras, vamos a poder seguir estando incluidos en el mercado laboral. Creo que eso sería lo más importante. sí, y bueno, justo tú viviste todo este proceso y desde esa mirada, ¿qué le podrías decir a aquellas personas que apenas se están enfrentando a un diagnóstico que implique pérdida de visión irreversible y que ahorita están sintiendo esa desesperanza, ese miedo? Yo creo que, en principio, creo que se vale tener el miedo. Lo que yo les diría a partir de mi experiencia es, no te cierres, acércate a los tuyos, busca apoyo profesional. Esto te permitirá ahorrarte demasiado tiempo de sufrimiento, entender que en la medida en la que haya quien te pueda apoyar, no para hacerte las cosas, sino para enseñarte ahora cómo hacer las cosas, es mucho más, la vida es mucho más sencilla. En- si esto que te platiqué de mis diferentes procesos de rehabilitación lo hubiese hecho antes, creo que me hubiera evitado mucho dolor, mucha desesperación, no me hubiera alejado de tantas personas. Y aquí lo más valioso es no hacernos sufrir, que ya de por sí es pesado tener una discapacidad. En la medida en la que estemos cerca de nuestra gente, de nuestros amigos, de un apoyo profesional, rápidamente vamos a poder salir adelante y entenderlo lo más rápido que se pueda, nos permite adaptarnos más, con mayor facilidad a las cosas. Y viendo en retrospectiva, Lalo, ¿qué le dirías tú
al Lalo que tenía 36 años y que recibió un diagnóstico impactante, que le dijeron en el consultorio que ya no podía regresarse en automóvil. ¿Que ha valido la pena aprender todo lo que hemos aprendido hasta ahorita? Mm, Nos pudimos haber ahorrado muchas lágrimas, mucha desesperanza, que al final de cuentas se puede seguir haciendo las cosas, se puede continuar se puede continuar viviendo, entendiendo que el mundo sigue, la vida sigue y nosotros nos tenemos que adaptar y nos tuvimos que adaptar a base de golpes emocionales, pero que finalmente a 22 años de ese diagnóstico hemos logrado mantener el trabajo, estar emocionalmente estables, vivir en armonía y, y, ¿por qué no decirlo? Ser feliz. Creo que eso es lo que a aquel Eduardo le hacía falta. Y hoy por hoy lo tengo. Hoy por hoy he trabajado por tener esto y, y creo que vale la pena. Vale la pena porque mm, entender el mundo ahora es mucho más sencillo, ¿sí? Aceptando la discapacidad. No deja de ser doloroso, no deja de ser doloroso. Sin embargo, creo que son, son de esos aprendizajes que te pone la vida y que son muy fuertes, pero que a final de cuentas se puede hacer. Creo que eso le diría. Digo, mi padre le diría unas palabras más fuertes, pero creo que no son tan convenientes. Pero Sí, creo que nos estás dejando un mensaje precioso de esperanza, que la gente sepa que vuelva a salir el sol, que vuelva a haber momentos de plenitud, de felicidad, de alegría, de integración y que la vida siga adelante y que ciertamente puede ser buena, puede ser buena. Y yo creo que tener eso en la mira es sumamente alentador. sí, 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 la verdad es que eh, vale la pena porque, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho disfrutar ir en la carretera. Ahora la diferencia es que no manejo, pero sigo disfrutando viajar. Me encanta el mar, me encanta sentir la brisa, escuchar las olas, el sol, y yo creo que no lo disfrutaba, pero ahora creo que con este nivel de aceptación vale la pena vivirlo. Y además lo percibes de otra manera. Entonces eso todavía le da más valía a algo que siempre rechacé. Creo que ahora es no quisiera utilizar la palabra bonito, pero eh, vale la pena vivir con la discapacidad a pesar de todas las circunstancias que tocan vivir, pero eso te permite disfrutar la vida de otra manera, con una perspectiva distinta y solo por eso vale la pena despertar todos los días. Sí. Qué poderoso lo que nos dices, Lalo, y yo te agradezco infinitamente el que nos hayas abierto tu corazón. Ha sido un testimonio bellísimo de todo el proceso, cómo lo viviste, un proceso largo, largo, difícil, doloroso, pero que tiene un final precioso. Entonces, yo te agradezco tu tiempo, tu disposición y pues a todos aquellos que nos están escuchando, que nos acompañaron hasta aquí, hasta el final. Les recuerdo, compartan este testimonio porque estoy segura que
muchas personas se van a ver reflejadas en todo lo que Lalo nos ha compartido el día de hoy y no me queda más que agradecer a ti que nos escuchaste y a Lalo por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Esto fue Mirando Más Allá. Sigue acompañándonos a mirar más allá de los límites de la discapacidad visual para juntos crear un mundo mejor. Escríbenos al correo podcastmirandomasallá@gmail.com. Gracias por escucharnos y nos encontraremos en la próxima emisión.